La Mega, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, ¿con quién hablo? Habla con Juan Camilo. En este momento me encuentro trabajando y escuchando el cartel paranormal. Qué bueno, Juan Camilo, que le va muy bien en su trabajo. ¿Y cuál es su historia? ¿Qué quiere compartir? Bueno, no le cuidado cuando yo estaba más pequeño, tenía como 12 años. Yo estuve en un hogar de paso en Cali. Entonces, yo la verdad nunca he creído en eso de lo paranormal, Ajá. porque mi familia ha sido testigo de Jehová y la verdad no creía. Sí. Cuando yo estuve allí, en un hogar de paso, mientras que le solucionan a uno lo del proceso, del bienestar familiar, bueno, lo encierran a uno con varios jóvenes. Éramos como unos 16 pelados. Entonces, entre esos 16 habían de toda clase, ladrones, matones, en fin, de toda clase. Y la persona que estaba encargada de nosotros era un señor y él tenía unos tatuajes en las manos. Él tenía unos tatuajes en las manos y una especie, o sea, él tenía tatuado como así la estrella de 5 puntas y cosas así raras. Sí. Resulta y pasa de que ese día yo estaba jugando con un muchacho que se llamaba Johnny y Johnny estaba aburrido. Nosotros estamos jugando ese juego de Jenga, Sí. estamos ahí jugando y Johnny me dijo a mí, me dijo, flaco, yo estoy aburrido, yo me quiero como morir, yo estoy aburrido, yo me quiero ir de acá. Entonces, pues yo como tenía conocimiento de la Biblia, yo le decía, no, Johnny, no piense en eso, esperemos que nos solucionen las cosas por parte de la familia y tener paciencia. Al otro día, esta era una casa de 2 pisos, el muchacho se botó desde el balcón con una sábana, o sea, se ahorcó, Sí. se amarró y se ahorcó. Y bueno, lo legal de eso era que cuando vinieron y lo recogieron y pasó todo, lo legal era que nos sacaran a todos de esa casa, pero nunca nos sacaron. Al cabo de 3 días, el señor que le digo que era encargado de nosotros, él llegó y dijo que Johnny estaba ahí. Entonces, Johnny dormía solo en una habitación y nosotros desde la parte de la sala, en la parte de abajo, mirábamos hacia arriba y que era el cuarto de Johnny. Y el señor encargado de nosotros decía que Johnny estaba en la habitación. Nosotros nunca creíamos, ¿no? ¿Por qué? Que Johnny ya estaba muerto. Yo le decía, el que está muerto, está muerto. Oiga, y no le digo mentiras, Dani. Y el man llegó y dijo, Johnny, si estás ahí, danos una señal. Y desde abajo se miraban las puertas del armario y las puertas del armario se empezaron a abrir. Entonces, de ahí todo el mundo quedó paralizado porque nosotros no creíamos. Y de ahí para allá eso era un terror completo. Las puertas se cerraban, las ventanas se abrían, se cerraban, aparecían manchas de sangre en las paredes y nada, nosotros duramos como 8 días así. A lo último todo el mundo nos queríamos ir y nos volvíamos locos, todo el mundo gritaba, todos los días gritábamos durísimo para que nos sacaran. Y ya lo último nos cambiaron de ahí de esa casa, cambiaron por allá a otra casa y listo. ¿Y supo usted si en esa casa él seguía de pronto atormentando a los nuevos inquilinos o algo así, o nunca volvió a saber de esa casa? No, Ani, la verdad esa casa, como eso era un hogar de paso, esa casa era alquilada por el bienestar familiar Ya. y realmente ni más de esa casa. ¿Y usted cree que las personas, y a raíz de esa experiencia que tuvo tan fuerte y lamentando mucho la de el suicidio de este hombre, usted cree que las personas que se quitan la vida sí quedan como atormentadas y quedan como penando? Sí, la verdad sí, Ani, yo nunca pensé, jamás creí en eso, yo decía que no. La verdad lo único paranormal que me ha pasado en mi vida ha sido eso, mirar cómo un armario se abría solo.
las ventanas se abrían solas. Y se acostaba uno a dormir y en el cuarto donde dormía Johnny, nadie más volvió a dormir ahí, jamás. Pues, y encontraba usted las camas descendidas, pero nadie se acercaba a ese cuarto. pues qué historia tan fuerte como arranca esta noche, ¿no? Con un suicidio y después del suicidio, a lo mejor y según él, el fantasma de Johnny atormentando o manifestándose del más allá. Es un tema que aquí hemos abordado muchísimas veces, el tema del suicidio, ¿no? ¿Qué pasa con la persona que se quita la vida? Quiero saludar a Dairo, que tiene una historia esta noche. Dairo Villalobos, buenas noches, Dairo. Ya lo podemos escuchar, bienvenido. Hola, Dairo. A Dairo no se le oye, será falla mía. Espere a ver, pruebo aquí con alguien más. Andy, con Andy Estrada. Venga a ver si el problema. Andy, buenas noches. Buenas noches, Dani, ¿me escuchas? Sí, perfecto. Ah, entonces la falla es de Dairo. Andy, buenas noches, bienvenido, lo escuchamos. Buenas noches, Dani, buenas noches a toda la audiencia. Hermano, son dos historias. Adelante. La primera, o sea, yo desde pequeño he tenido, digámoslo, como un don, no sé, porque yo estuve averiguando entre mi familia y según eso, mi abuelo, mucho tiempo atrás, el padre de mi padre, había hecho un pacto, algo así, y que por medio de ese pacto, que como con un demonio, no sé, eso cayó en mí. Yo puedo, o sea, en cierta parte yo puedo ver cosas que no son normales, eh, y, pero solamente es cuando él lo quiere, porque él lo he utilizado muchas veces para ayudar en ciertos casos con gente que ha estado en peligro, pero es solamente cuando me lo permite. Bueno, un día cualquiera yo estaba en mi casa durmiendo tipo 3 de la tarde. Puse una película, me quedé dormido. Cuando desperté sentí que alguien me tomaba los pies, estaba sentado hacia los lados de los pies. Sí. Cuando despierto veo que era una mujer. La vi físicamente, o sea, como verlo en estos momentos, esté por la pantalla, pero la vi ahí a ella tomándome los pies. Yo no podía reaccionar, no me podía mover, volví, cerré los ojos, alcancé a mirar el televisor, vi por qué parte de la película iba. Sí. Volví, cerré los ojos, cuando los volví a abrir ya no había nadie. Mano, yo estaba solo en mi casa. Miré debajo de la cama por todos lados, pero ¿quién pudo haber entrado si no había nadie? O sea, no podían entrar. Salí, bueno, eso se quedó así. Cuando al otro día voy para el restaurante del barrio, cuando escucho que se había matado la mujer de un amigo mío. Se mató a la mujer, pero yo no conocía a la mujer de él. Cuando comienzo yo a pedir fotos, a ver, me muestran una foto y era la misma persona que el día anterior me había tomado los pies, a mí en la cama. Hermano, cuando yo vi esa foto me fui de para atrás. Andy, algo similar a lo que yo le preguntaba al otro oyente, bueno, la causa de muerte diferente, pero ¿usted cree que una persona entonces al morir puede quedar así como fantasma y atormentar como lo atormentó a usted? No, Dani, pero es que lo raro es que en el momento que a mí se me apareció esa persona, ella todavía no se había matado, ella todavía no se había ahorcado, ella se ahorcó esa noche. A mí se me presentó a las 3 de la tarde, ella se ahorcó tipo 1 de la madrugada. Y entonces, ¿qué explicación le da usted a eso? O sea, ¿cómo una persona antes de morir puede ser, digamos, fantasma? ¿Qué pasa ahí? Es lo que más me asustó, o sea, es lo que más, porque yo nunca había visto un caso así, de llegar a ese punto. No sé si fue pidiendo ayuda antes, porque cuando yo entré a la casa después de que ya esa persona había muerto, que ya, mejor dicho, ya la habían enterrado, se sentía una energía demasiado negativa, o sea, como si hubiera algo más allá que el espíritu de ella. ¿Pudo haber sido la muerte dándole a usted una señal de que ella iba a morir, por ejemplo, que la muerte se nos mostrara como la persona que va a fallecer minutos u horas antes?
yo creo más vale por ese lado, Dani. O sea, que no sé si de pronto es que no era el tiempo de ella todavía y como, no sé, pidiendo ayuda, no sé, no encuentro cómo darle esa explicación a eso. Pero todavía y todavía, porque eso fue hace 6, 7 años ya, y todavía tengo la imagen de ella viva. Pero mire, Andy, que lo que usted cuenta es muy interesante, que yo digo la historia, pero al revés. ¿A qué me refiero? Usted está diciendo que vio un fantasma antes de que la persona muriera, lo vio como fantasma. En otras oportunidades, mucha gente dice ver a la persona minutos u horas después de que ha muerto. Le pongo un ejemplo, es como si usted dijera, oiga, me acabo de encontrar con Daniel allá en la esquina, hablé con él un rato y le dicen, pero ¿cómo así que con Daniel? Sí, no, pero Daniel se murió ayer. Y la gente dice, ¿cómo así? Si me lo encontré. Pero mire que su historia es al revés. Usted se encontró con el fantasma previo a que ella muriera. Bien extraño esa situación que le ocurrió a usted. Y ahí preguntaría uno qué pasó. Nadie sabe. Pero es muy extraño usted No, haberla visto como fantasma atormentándolo y que horas después muere, ¿no? es que eso, ese es el punto, porque como dices tú, siempre uno se encuentra los fantasmas después de que ya han fallecido, Sí, de acuerdo. pero esta vez fue antes. No sé si fue, como te digo, pienso yo en lo poco que tengo conocimiento del tema, a pesar de que yo siento, veo y toda la cuestión, no estoy tan empapado, no lo realizo muy continuo. eh, no sé, pidiendo ayuda. Tal vez no era su momento, Muy bien. pero, o sea, es alguien que yo en el momento físicamente nunca la había visto y presentárseme y luego ver las fotos. Bien extraña esa historia, Andy. ¿Y nos quería compartir algo más? Y la otra está ocurriendo en estos momentos por acá cerca. O sea, yo en estos momentos estoy viviendo en Chile. Sí. Tengo mi pareja, toda la cuestión. Hay varias historias en esa casa, iniciando en la casa de mi pareja, iniciando que a la mamá de ella perdió ya una bebé. Varias veces me ha pasado que estoy en esa casa y siento el ambiente pesado y comienzo a escuchar un niño llorar, un, un llanto de un niño, pero siempre lo escucho en el mismo rincón. No pese a eso, o sea, no solamente con eso, a ellos ya los han asustado muchas veces, a llegar al punto de que a 3 integrantes de esa familia, 3 que viven allá, les han bajado los pantalones, les han dado vuelta y despiertan en shock. Eh, yo he querido entrar más a fondo, mirar bien el caso, porque ella al principio me decía, me da muchas parálisis de sueño. Hermano, la primera vez que yo amanecí en esa casa, ella le dio un ataque de esos, cogen una fuerza impresionante. Yo no lograba hacer reaccionar a esa mujer y siempre veo a una persona, a un hombre alto que está parado a los pies de la cama. Yo me pongo a hacer ciertas cosas, bueno, se disipa un poco y lo último que vi fue una niña vestida de blanco. Sí. Una vez que tuve una pequeña discusión con ella, yo estaba abajo en mi auto, cuando volteo a mirar arriba al segundo piso, al cuarto de nosotros, de ella, estaba la niña ahí parada, mirándonos. Y yo estaba abajo con ella conversando y, o sea, discutiendo. Y estaba esa niña ahí parada y me estaba mirando feo. Sí. Y cosa que, pues, en ese momento no estaban ninguno de los niños en la casa para haber visto eso. También fue algo, Pues, algo como pues, extraño. pues Andy, bien extrañas sus historias. Le agradezco el haberlas compartido. Como siempre digo, nadie tiene la verdad absoluta de qué fue lo que pasó. Usted fue el que las vivió. Y pues gracias por compartirlas esta noche en el cartel. Muy amable. Ya, con gusto, Dani. Gracias a usted por el espacio y que tengan feliz noche. Muchas gracias, Andy. Muy amable. Historias de no creer. Realmente así es el mundo paranormal. Mucha gente dice, ah, se inventó la historia. ¿Cómo sabemos que se inventa alguien una historia? Todo esto puede suceder. No hemos podido comprobar si existen, si no existen los fantasmas, qué pasa después de la muerte. Hasta que no tengamos la verdad absoluta, todo es válido. Cuenten su experiencia, así como lo acaba de hacer Andy. Voy a la línea telefónica, la Mega, buenas noches.
Aló, buenas noches. Buenas noches, ¿con quién hablo? Con Sebastián. ¿Qué ¿Cómo hubo, estás, Tripa? Sebastián? ¿Cómo está usted? Bienvenido, ¿qué nos quiere contar? Bien, gracias, bien, gracias. Buenas noches a Pulpo también. Adelante. Bueno, es una historia de pronto no tanto tan densas, pues, como las que cuentan, pero sí es una historia curiosa. Yo tenía una exnovia y un día, pues, estábamos compartiendo la casa de ella, toda la cosa, plan película. Entonces, pues, ustedes ya saben cómo termina. Estábamos. Se cortó la llamada tristemente, qué extraño. Hay llamadas que se cortan, no sabes por qué. Quiero saludar a Daniel a través de TikTok. Dani, buenas noches, bienvenido, lo escuchamos. Hola, buenas noches, Tripas. Buenas- Un saludo para todos los oyentes también. Gracias, hermano, bienvenido. ¿Qué le pasó a usted? Tripas, este fin de semana, exactamente el sábado, pasó algo pues muy extraño, muy paranormal. Nos fuimos a viajar a la tierra de mi familia, a Aposentos Tuta. Sí, Entonces yo no conocía a mis abuelos y fuimos al cementerio. Entonces son tumbas que llevan un poco más de 50 años abandonadas. Prácticamente pues hay familia allá, pero es un pueblo muy pequeñito. Hay 2 o 3 personas, pero ellos nunca fueron al cementerio a buscar las tumbas de los abuelos ni los bisabuelos. Entonces me puse a la tarea o nos pusimos a la tarea los que fuimos a buscarlas. sí. Eh, las arreglamos, las encontramos, estaban obviamente descuidadas porque son en tierra. Estaba solamente pues la cruz que se hacía anteriormente con cemento y varillas. Eh, Mi primo, con el que iba, se le ocurrió quitar una virgen que estaba pegada como con silicona de otra tumba. Ok. Pues normal hasta ahí. Entonces, pues una tía sí dijo, oiga, eso está mal, no hay que hacer eso. Bueno, normal. Nos fuimos, le arreglamos, nos fuimos pues a echar unas polas de noche allá con la gente que vivía allá. Y de un momento a otro, pues no estábamos borrachos tampoco, estábamos ahí medio prendiditos. Y de un momento a otro mi primo empezó a decir que estaba viendo la Virgen. Y nosotros, ¿qué? Pues no empiece a recochar, no empiece a joder con eso. Que a dónde la veía, dijo, no, pues yo la veo como en mi mente. Y nosotros, bueno, no le pusimos cuidado. Cuando de un momento a otro empezó a decir que se sentía mal, que no, que se sentía mal, que le empezó, que estaba como enfermo. Y eso que él toma muchísimo, él vive allá y él toma prácticamente todos los días. Y dejó de tomar. Entonces, pues la mujer y eso dijo tan raro, si él está tomando y él no se acuesta hasta que... Y ahí eso fue pues nos quedó la cosa, pero pues como siempre, yo no le paro muchas bolas como a esas cosas que pasan así de repente, pero sí fue algo extraño que nos pasó ese día, Tripa. Oiga, sáqueme de una duda, Dani, ¿dónde queda ese pueblo Aposentos Tuta? Yo oía eso en Dejémonos de Vainas, famosísimo, ¿no? Que decían Sí, Aposentos Tuta, mi pueblo, que lo decía la Josefa, se llamaban Dejémonos de Vainas, señora del servicio, que tanto decían y la gente creía que eso era inventado. En Aposentos Tuta, mi pueblo. Ya que usted habla de una historia de Aposentos Tuta, ¿dónde queda ese pueblo, Dani? sí, señor, ese pueblo sí existe, es Boy- un pueblo muy pequeño. ¿Boyacá? Eh, no, ese queda por la vía Bogotá-Melgar. Bogotá, Melgar, Eh, uy. hay una, hay una subida que le dicen de Camerón. Pucha, se me pasó. Bueno, es arriba de Pandi, de Venecia, Cundinamarca. Sí. Eso, más para arriba, antes de llegar a Cabrera, Cundinamarca, Eso es como por los lados de Icononso, más o menos. creo. Bueno, bueno, buen dato. Mira, Aposentos Tuta. Ahí, bueno, amigo Dani, pues muchas gracias por su historia, muy amable. A ustedes, muy amable. Sí, sí, ese Aposentos Tuta, los que no crecieron en los 80s, Sí. 90s con Demos de Vainas, era un programa muy famoso que dan los domingos en la noche en televisión. Y la, la empleada de la casa, muy chistoso, porque siempre decían Aposentos Tuta, mi pueblo. Ujú. Y mucha gente hasta hoy, yo creo que hasta este momento dicen, ¿eso existe? Claro, no es por armar del pueblo, pero inclusive Bogotá Melgar uno nunca vio un letrero que diga No. Aposentos Tuta. Ni si, es más, el de Pandi creo que Ya- quedas para de venida Ya de pasa Melgar uno. para acá. Mucha gente ha pasado y yo no sabía, pero bueno, miren, interesante la historia y del cementerio y de la tumba y de la Virgen de nuestro amigo relacionado a sus abuelos. Voy a la línea telefónica, la Mega, buenas noches. Buenas noches, Dani. Buenas noches, muchachos. Quiero pues compartirles una historia que me pasó
con la mamá de las niñas, de mis hijas. Bueno, yo vivía en los cerros orientales de Bogotá. En la casa de mi mamá daba a bueno, se podía ver todas las ciudades de ahí, ¿sí? Al frente, en la otra cuadra, había un pino gigante, y pues en las noches nos gustaba subir como a mirar la ciudad, las luces, y bueno. Un día estábamos de noche, más o menos unas 8 de la noche, 8:30, te estaba hablando de más o menos unos 14, 15 años. Sí. En el pino, donde se veía la ciudad, pues se veía solamente la silueta negra del pino. De un momento a otro se expandieron unas alas gigantes. Lo más curioso es que aparte de las alas se veía la silueta, desconozco si era una persona o un animal, pero en Bogotá, en los cerros orientales, pues eso no se ve, ¿sí? Nosotros nos miramos con mi esposa hoy en día, nos miramos como a los ojos. Sí. Cuando volvimos a mirar hacia la silueta ya no había nada, pero nosotros dos lo vimos. ¿Sí? Entonces es una experiencia como que uno dice y uno escucha, porque a mí me gusta escuchar mucho a ustedes y las historias de los oyentes, y me identifico mucho por lo que ha pasado, ¿sí? Y aparte de eso, mi esposa ha tenido como esas visiones de un tiempo hacia acá, que ya lo que se sueña pasa. Ocurre. Sí. Pero entonces, vamos a lo primero, antes de que me cuente su esposa. ¿Y esto que ustedes vean ese pino, con qué lo relacionan? ¿Con brujas o con qué? Sí, toda la vida lo hemos tratado como de buscarle una explicación. Ajá. Porque lo que les digo, hubiera sido en el campo, uno dice, bueno, un animal gigante o un ave y ya. Pero que nosotros lo hayamos vivido en zona rural, en un barrio del sur de Bogotá, es muy extraño. Y siempre lo hemos relacionado con brujas. Muy bien. Y ahora, con lo de su esposa que está teniendo, o sea, sueños y esas cosas pasan, ¿con qué tiempo suceden? O sea, ¿sueña hoy y pasan a cuántos días o cómo muy es? Extraño, Dani. Te cuento. Digamos, ella se sueña una noche con él embarazado, con una persona embarazada, ¿sí? Sí. Y a la semana nos enteramos que una prima de ella estaba embarazada. Y yo dije, bueno, listo, no hay problema. Ella se soñaba con una persona enferma y una persona en el círculo de nuestra familia resultaba enferma. Y así, o sea, ha sido como tan... Ok, pero no sueña puntualmente con una persona, como que ella pueda decir, mire, soñé con mi primo, con mi tío, así de puntual. Claro, no. Claro. O sea, ella visualiza o se sueña con la prima, con la tía, y sucede. Y puede cambiar el destino, o sea, al soñar algo con alguien puede advertirle que las cosas cambien, o lo que sueña ya sucede. Ese es el tema, Dani, que de pronto ella dice es un sueño y ya, y se queda en el sueño. Pero ella y yo sabemos que no es así. ¿Y por qué cree que su esposa tiene ese don? ¿De qué le serviría poder ver lo que va a suceder? ¿De pronto para ayudar a la gente o por qué? Yo creo que más que ayudarla es como poder advertir o poder como tener más contacto con la familia, porque es que nosotros con las familias de ella y la mía muy poco, ¿sí? Entonces yo creo que de pronto es como esa conexión que no se quiere romper, y nosotros no escuchamos eso, pero nosotros lo relacionamos así, ¿no? Bueno, pues es interesante la historia de las dos historias. Y ahí a mucha gente le sucede esto, ¿no? El soñar y que las cosas pasen. ¿Por qué pasa eso? ¿Quién nos envía esos mensajes? ¿Quién nos envía visiones del futuro? ¿Un Dios? ¿Un ser querido? ¿Por qué hay personas que tienen ese tipo de don? César, bienvenido al Cartel Paranormal de la Mega. Ya lo escuchamos. Adelante. Buenas noches. Buenas noches, César. Adelante.
Eh, pues bueno, pues para comenzar, pues yo escucho programas paranormales como desde los 15 años, cuando existía el programa Insomnia Paranormal. Bueno, yo soy de un pueblito de Mesitas del Colegio que se llama La Victoria. Bueno, pues una de las historias pues, que más raras me pasó fue cuando tenía como 15, 16 años. Ujú. Me encontraba acá en Bogotá haciéndome un tratamiento de brackets. Sí. Y pues la última flota que va para mi pueblo está pasando por Soacha, la salida más o menos tipo 4:30, 5, para llegar a las 7 de la noche. Pues ese día, pues un tío siempre me acompañaba a tomar el bus, la flota. Y esa tarde, pues no me acompañó nadie, decidí pues, irme yo solo. Y pues no sé qué me pasó por la cabeza, no sé qué decisión tomé. Y no tomé o no esperé la flota que me llevaba directamente a mi pueblo. Decidí tomar una flota pues que va para Mesitas, las flotas que van para Mesitas. Sí. Y bueno, tomé la flota, me dirigí hacia Mesitas y llegando a un pueblito, bueno, no sé, algo pasó, el man de la flota se devolvió, nos bajó a todos. Ah, en Pradilla, perdón, se llama Pradilla el pueblo. Ok. Nos bajó a todos y dijo, no, yo hasta acá vengo. Y yo, ¿cómo, hijo? ¿Cómo así que hasta acá venimos? Si no, yo acá me devuelvo y yo no voy hasta Mesitas. Bueno, entonces, bueno, me tocó bajarme ahí, nos tocó bajarnos ahí. Salió otra flota más pequeña, pues que se hace viajes ahí dentro de Mesitas, o sea, alrededor de Mesitas, y nos llevó hacia Mesitas, pero ya iban a ser como las 6 de la tarde. Cuando llegué allá, no encontré ni mototaxis, no encontré nadie pues que me llevara para la casa. Pues yo prácticamente pues toda la vida pues he caminado Mesitas, el pueblo, he andado solo. O sea, me gusta andar por entre el bosque, andar mucho. Pues me fui de valiente a caminar, a ir para mi inspección, para mi pueblo de Mesitas, caminando por los atajos que yo conozco y por los sitios por donde siempre andaba. Pues resulta y sucede pues que ya eran más de las 6 de la tarde, ya estaba oscureciendo. Y pues decidí coger por los atajos por donde yo siempre caminaba con mi familia, con mis abuelos, con mis amigos, pues para llegar a mi pueblo. Sí. Pues la demora fue que comencé a caminar dentro del bosque, dentro de los caminos, el pueblo, la montaña. Y pues se comenzó a cerrar el cielo, se oscureció, comenzó a llover impresionante. No se veía ni a 1 metro, ni a medio metro de distancia. Y pues en ese entonces no había celulares, no había nada. O sea, simplemente pues uno caminaba en mi pueblo pues con la luz de la luna, lo que le alumbraba la luna. O las luces de las casas, pues no se veía nada. No, de hecho, yo casi estaba andando como si estuviera a ciegas. Pero pues usted sabe que pues que en la memoria le queda a uno las curvas, los sitios, las casas pues por donde uno va a caminar. Pues al principio de cuando yo salí del pueblo pues había una casa que queda en una curva y en esa casa había unos perros pues que eran muy bravos, muy peligrosos y pues la verdad pues me daba miedo pasar por ahí porque cómo iba a correr si no alcanzaba a ver nada. Pues cuando llegué a la curva pues decidí atravesarla, no por la carretera, sino por el medio del pasto de las fincas. Pues casi no salgo de esa curva, casi no encuentro al otro lado de la curva, me perdí, no sé, el pasto me llegaba casi hasta la cintura, bueno, la llovizna, todo, me fui casi arrodillado buscando la cerca. Pues yo sentí que como a los 10, 20 minutos por fin encontré otra vez el camino. Cuando volteé a mirar hacia atrás, que ya, bueno, comenzaron a caer rayos y ya me alumbraban, pues
yo vi que la curva no era tan lejos. O sea, yo me sentí que había caminado, me había metido demasiado por el pasto, por el potrero, y Sí. que me había demorado mucho en pasar. Bueno, seguí caminando porque pues ya ahí ya no tenía más que hacer, ni devolverme ni nada. Seguí caminando y esa tormenta que hizo esa noche, esa oscuridad, esos rayos, yo, o sea, llovía súper duro y no, cada vez que caía el rayo medio podía ver por dónde caminaba. Seguí caminando, hasta que por fin pues salí ya de la parte como más oscura de la carretera y ya pues ya habían más casas, pero llovía intensamente y pues no sé, gracias a la vida pasó un amigo en una moto y me recogió, y la demora fue que cuando él ya me recogió en la moto y ya andamos unos metros, ya dejó de llover, o sea, aclaró un poco más la noche. Eso sí, cuando llegué a la casa llegué mojado, lavado hasta donde más no podía. Y pues, bueno, esa es una de las más historias que tengo. Bueno, César, pues le agradezco por haberla compartido esta noche aquí en el Cartel Paranormal de la Mega. Una historia para darle paso a más personas. Voy a la línea telefónica. La Mega, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches, señorita. Bienvenida al Cartel Paranormal. ¿Cuál es su historia? Bueno, mi historia empieza más o menos hace 10 años y es algo pues de varias cosas que pasaron. Adelante. Yo soy de Medellín. Resulta que cuando yo estaba, o sea, a mí me empezaron a pasar muchas cosas, pero yo era muy escéptica, yo no le prestaba atención absolutamente a nada, pero sí me parecía muy raro hasta que empezó a materializarse cuando otras personas lo veían, como mi mejor amigo, mi hermana, mi mamá. Entonces una vez yo iba para la universidad y una señora se me acercó. Yo estaba con una compañera, entonces la señora tenía ciertos rasgos parecidos a la compañera y yo pensé que era de pronto la mamá de la compañera porque íbamos a salir de clase de 9 de la noche. Entonces yo le dije a la compañera, yo le dije, Caro, de pronto esa es su mamá. Me dijo, no, esa no es mi mamá. Resulta que la señora se me acercó a mí y empezó a decirme un montón de cosas. Yo hacía varios tiempo venía viendo una sombra, pero yo no le prestaba como atención. Yo pensaba, de pronto es alguna sugestión, de pronto no, pues no es algo importante. Resulta que la señora empezó a decir un montón de cosas y la distancia de la universidad a mi casa era muy larga, demasiado larga. Entonces yo tenía una moto y yo estaba asustada, yo me puse nerviosa. Yo decía, esa señora, ¿por qué sabe tantas cosas? Hasta me habló de mi papá y mi papá se había suicidado. Hacía mucho tiempo, yo en ese entonces tenía 6 años y medio cuando él se suicidó, se pegó con una escopeta, se dio un tiro en la sien. Entonces la señora empezó a hablar con mi papá y yo decía, pero esta señora ¿quién es? ¿Por qué sabe esas cosas? En ese tiempo yo no tenía tanto feeling con los gatos y me empezó a hablar también de los gatos, del por qué yo no tenía ese feeling. Entonces yo, bueno, no estuve muy asustada, vine para la casa, estuve algo nerviosa, pero bueno, pasó los días y yo no le había pues como sentido a nada. Resulta que yo trabajaba en una empresa y fuimos a la hora de almuerzo, estábamos ahí 2 compañeras y faltaba otro compañero. Cuando estábamos tranquilas, o sea, yo sentí que alguien llegó y me puso la mano en el hombro derecho. Entonces yo de una volteé pensando que era el compañero, cuando no era él. Y yo llegué y las miré a ellas y eran, Nana, ¿qué le pasó? ¿Por qué está tan pálida? Y yo empecé a llorar. Entonces la compañera me contó que era conocida una angióloga, que porque a ella le había pasado pues algo también, entonces la habían llevado donde la angióloga. Entonces yo como, bueno, deme el dato, pero sin embargo no fui. Para ese tiempo me fui a pasear con el que era mi pareja para la hacienda Nápoles. Y resulta que él también empezó a ver la sombra. Y él me decía que él me veía diferente, que veía que mis ojos cambiaban, que me veía retraída. Entonces hablé con mis 2 mejores amigos y ellos me dijeron, no, vamos a buscar la angióloga. Fui donde la angióloga y la angióloga me dijo que la sombra era mi papá. Que pues por cosas, traumas que pasaron en la infancia, cómo se comportó él conmigo, entonces que él buscaba como cuidarme por muchas cosas que me pasaban. Yo a veces sentía como que me hacían el amor y literal pasaba, yo dormida. Entonces la angióloga me dijo que a mí me estaban velando, que me prendían velas, que habían
2 mujeres que me tenían envidia y 3 hombres que querían estar conmigo. Entonces que eran 5 personas que me querían hacer cosas. Ella me dijo, si quiere, yo le puedo decir el nombre de esas personas, pero yo no hago magia negra, yo no puedo hacer nada en contra de esas personas, pero yo no quería como guardar rencor y yo no quise saber quién eran las personas. Referente a lo de mi papá, me dijo que ella le decía, papá Dios, cuando una persona se quita la vida sin llegar a su destino final, esa persona se queda en el limbo, todavía no se va. Entonces, por eso se me había pegado a mí. Bueno, siguió pasando el tiempo, ya empezaron a pasar cosas que, como lo dije anteriormente, yo empecé a presenciarlas y mis amigos también empezaron a presenciar las cosas que uno no le encontraba explicación por ningún lado. Una de ellas era que con mi mejor amigo estábamos haciendo un postre y nos faltaban unos ingredientes, entonces salimos a la tienda. Cuando volvimos, el aceite, o sea, había una mancha en el piso. Yo tengo perritos, entonces había una mancha en el piso como si alguno de los perritos se hubiera orinado. Sí. Cuando fuimos a ver, no olía a orines, sino que era como, nosotros nunca utilizamos el aceite. Como si alguien hubiera sacado el aceite, lo hubiera regado, pero o sea, no tenía ni siquiera rastros de cuando el aceite se riega por el frasco. O sea, estaba la mancha ahí. Ya empezaron, yo estaba en la casa, la ducha se abría sola, el closet empezaba a abrirse las puertas solas. Y una vez organizando mi pieza, cosa que yo, pues, había una parte que yo nunca buscaba, y encontré un frasquito. En el frasquito había tierra, había como unos aceites, había un papelito adentro. ¿En qué parte del cuarto la encontró? La encontré en el closet, en la esquina, en la parte izquierda, pero en una parte que yo no buscaba, y la tenía, y estaba metido en un bolsito, donde ese bolsito yo llevaba años que nunca lo había tocado. Y en ese bolsito yo tenía, pues, bobadas, papeles, cosas que yo, pues, como que uno mete por ahí y se queda en el reloj. Entonces yo me asusté, llamé a mi mejor amigo y él me dijo, Ana, venga, yo hablo con un amigo del que es pastuso, que el papá es como de una comunidad de chamanes y todo eso. Entonces él habló con el papá y el papá le dijo que tenía que ir a tirarlo a un río que fluyera, pero de espaldas, o sea, yo no podía ver dónde cayera. Sí. Entonces fuimos a hacer eso. Entonces yo pensé que la cosa se iba a quedar así, no me iban a volver a pasar cosas. Y un día yo estaba durmiendo y yo empecé a escuchar ruidos, eran más o menos las 2 de la mañana y yo escuchaba como si hubieran niños en la calle jugando. Y eso me estaba perturbando y yo me levanté y no, la calle totalmente sola. Cuando un momento a otro estaba mi mamá, mi hermano, mi hermana y 2 perritos. Y algo empecé a sentir como voces y como un pito en mi cabeza que me decía que los tenía que matar. Entonces yo empecé a llorar y decía, yo no puedo hacer esto, y cogí varias correas y me amarré a la cama. Y empecé a hacer oraciones, ya hasta como que se me calmó. Resulta que a mi hermana, ella la asesinaron por robarle el bolso del celular, le apuñalaron en el corazón. Entonces, eso fue algo que me dolió. Y una vez, más o menos eran la 1 de la mañana, no sé, estaba muy triste, otro de mis mejores amigos, nos metimos al cementerio. Y esas cosas que cuando nos metimos al cementerio, yo empecé a rezar en la tumba de mi hermana. Cuando yo sentía que había una lucecita que reflejaba hacia otra bóveda. Y empezamos a sentir que, pues, que alguien pasó caminando. Cuando yo escuché una voz que me dijo John, y era la voz de un hombre. Entonces el amigo y yo salimos corriendo, porque pues estábamos perturbando a los muertos. Entonces yo le conté a mi mejor amigo, yo le dije, ay, vea, pasó esto y esto, yo necesito que me acompañe al cementerio porque yo necesito saber dónde era la lucecita que estaba reflejando en esa bóveda. Entonces fuimos, y justo la persona se llamaba John. Más o menos al cabo de 2 semanas, él me escribe y me dijo, Ana, pasó algo muy curioso. Y yo, ¿qué pasó? Que imagínate que mi mamá se encontró con una amiga que hace rato no veía y que estaba muy deprimida porque el hijo se había muerto, y me mandó la foto de la mamá con el hijo y era esa persona. Entonces yo decía, pues claro, o sea, seguramente sí, no me debe haber metido en ese momento al cementerio a hacer eso. Pues, y a raíz de lo que había pasado, pues está reciente lo de la muerte de mi hermana. Sí. Mi mejor amigo, él vive en una finca y yo me fui para allá, me fui para la finca, eso era un sábado.
Entonces yo empecé como a llorar, me sentía triste, como perturbada, y yo salí nos salimos un momentico de la finca, cuando había como una energía que me jalaba. Y salió la mamá, salió el señor que cuida la finca, y entre los tres trataban de agarrarme, pero había algo que me jalaba hacia afuera, o sea, no me dejaba entrar a la finca. Y entre los tres no podían conmigo, y la mamá hasta que me rezó una oración, es que la magnífica, eso me ayudó como a calmarme. Ya y aparte de eso pasaron muchas cosas. Ya lo último que fue ahorita hace 2 años y medio, yo estaba pues trabajando en la oficina y me llamaron, mi mamá, mi hermano, yo tenía llamadas por todos lados, mensajes por todos lados. Cuando yo estaba atendiendo a un usuario, hasta que pude atender la llamada, y era que en mi casa hay varias macetas, y había una maceta muy grande y ya no cabía en la maceta pues que estaba, entonces la querían pasar a otra maceta. Cuando en esa maceta encontraron, en la raíz de la maceta, encontraron una foto mía llena de agujas. Entonces, pues han sido muchas cosas, aparte que creo que es brujería, también de las cosas, pues el tema de la sombra de mi papá, que si es algo pues que no le encuentra razón, y lo de la perturbación con la persona allá en el cementerio. Continuamos en esta noche de lunes, es festivo, y entramos en otra hora de historias paranormales. ¿Qué le sucedió a usted? ¿En dónde se encontraba? ¿Qué hora era? ¿Qué fue lo que vio? ¿Qué fue lo que sintió? ¿Qué explicación le da? ¿Estaba usted solo? ¿Estaba con su familia? ¿Estaba en un pueblo? ¿Estaba en su casa? ¿Estaba en una finca? ¿Qué pasó? De eso se trata el cartel paranormal esta noche. Puede comunicarse, tenemos 2 líneas telefónicas. Una 601-288-4218 y la otra es 601-287-9731. Repito, 601-288-4218, 601-287-9731. O si prefiere hacerlo a través de Instagram, escribiendo la historia, puede hacerlo en la cuenta del Cartel de la Mega, que hay mucha gente ahí que siempre pasa y lee las historias. O acá en TikTok me lo hace saber y con mucho gusto lo voy subiendo. Quiero dar la palabra a Jenny, a esta hora que está esperando ahí. Jenny Martínez, buenas noches, ya puedo activar su micrófono y escuchamos su historia. Buenas noches para todos. Buenas noches, Jenny, bienvenida. Buenas noches. Bueno, mi historia es hace 3 años tengo un bebé. Todo comenzó con lo que en el embarazo de mi hijo. La primera vez que me comenzaron a asustar, yo tenía como 2 meses. Sí. Siempre sentía a alguien cerca de nosotros, porque en ese entonces yo vivía con el papá de mi hijo. Sí, es como cuando tú estás por ahí, pero sientes que alguien está contigo. Entonces sentía con esa sensación de que alguien te miraba, de que alguien te observaba. Y siempre me pasaba en la madrugada. Comenzó así, las primeras cosas comenzaron a pasar en el embarazo, era así como sentía que alguien estaba pendiente de lo que hacía. Una vez fue que ya iba para los 3 meses y me acuerdo que estaba sentada en la cama, estaba mirando un programa de televisión, no me acuerdo, pero era, ¿qué te digo?, tipo 5 o 6 de la tarde, y mi puerta en ese entonces era de madera. Es como cuando tú te recargas, por decirlo así, te recargas en la puerta y la puerta se abrió como si la fueran empujado, como si alguien se fuera recargado y la fuera abierto de un solo empujón. Ok. Pasó fue que yo, nos veíamos en un primer piso. En ese entonces pues no había nadie. Me asomé, pues me daba mucho miedo porque la verdad sí soy muy miedosa. Pues en ese entonces yo no estaba sola en la casa y no había nadie. Pensé mucho en ir a cerrar la puerta. Cuando me acerqué no había nada, pero se escuchó que alguien se rió. Entonces yo cogí y cerré la puerta. Bueno, en fin. A los días yo le conté a los tíos de mi hijo, porque vivían cerca donde yo vivía. Ellos lo único, porque ellos no creen en eso, pero ellos me decían que no, que era pronto que yo me lo estaba imaginando, que era cosas así, pero yo les decía que no, que yo sentía que alguien me observaba. Una vez estaba, ¿qué te digo? Pasó una semana, yo estaba recogiendo unas cosas de mi cuarto y alguien me empujó. Te lo juro que alguien me empujó, sentí un empujón. Y volteé a mirar, te lo juro que yo no podía reaccionar, me temblaba todo, yo me comenzaba a doler la barriga, así comenzó.
Después fue que yo ya, entre más me iba creciendo la barriguita, me comenzaron a pasar más cosas. Una vez estaba durmiendo y sentí como un peso en el estómago, pero sentía que alguien me estaba ahorcando. Sentía que alguien me ahorcaba, eran unas manitos pequeñas. Sí. Lo raro es que no eran manos grandes, sino manos pequeñas. Y sentía que me ahorcaba, me ahorcaba y se reía. O sea, yo no podía abrir los ojos, pero yo sentía que me estaba ahorcando. Entonces, cuando me pasaba eso, yo intentaba moverme. Cuando podía moverme, yo le pegaba al papá de mi hijo, o le pegaba patadas, lo pellizcaba y él no se podía despertar. Lo raro es que cuando me pasaba eso, él no se podía despertar. Él no se podía despertar. Y no, o sea, yo me sentía con mucho miedo, me daba miedo dormir, porque yo le decía a él que no, que me daba miedo, porque en la noche sentía que alguien venía y me ahorcaba. Entonces él me decía que no pensara en eso. Una vez me acuerdo que nos acostamos peleando y nos teníamos un closet que te dijera como al borde de la pared, en una esquina, pero era un closet grande. Y me acuerdo que, yo sí me acuerdo esa hora que era como las 3 de la mañana, cuando yo volteé a mirar hacia el closet, había un hombre alto, con un sombrero de copa, Sí. altísimo, altísimo, y estaba vestido de negro, y no me quitaba la mirada. Me acuerdo que lo único que yo hice fue mandarme las manos en la barriga, y yo rogaba que amaneciera súper rápido. Yo me daba miedo. Al día siguiente yo le decía a él que por qué no se despertaba cuando me estaban asustando. Él me decía que no sentía, que no. Yo le decía, pero ¿cómo es posible que yo le patadas, lo pellizco y no se despierte? Y me decía, no, yo no siento. Después fue que es algo raro, pero me pasó, Dani, en el sentido que en una noche estaba durmiendo y soñé con la mismísima muerte. Te lo puedo asegurar que yo soñé con la mismísima muerte, que estaba en un cuarto y sentía mucha calor, sentía que ardía, y cuando yo iba caminando como en un pasillo, pero no había luz, había alguien ahí parado y se reía de una manera horrible, te lo juro, horrible. Yo solo rogaba, era que quería despertar. Cuando de un momento a otro, no sé, es el momento que aún me cuestiono, pero dije un pedazo de la Biblia. Aún no recuerdo qué pedazo de la Biblia fue, Sí. pero sé que es un salmo. Un salmo yo dije, me acuerdo que yo lo repetí varias veces y las palabras que yo me acuerdo que yo dije fue, Dios es más fuerte, Dios está conmigo, Dios, pero yo a Carlos tú no nombraba. Y un momento a otro, te lo juro, desperté y brinqué en la cama. Y yo miraba para todos lados, no había nadie, pero sentía ese miedo y el corazón me latía súper rápido. Después fue que mi hijo nació, comenzaron las cosas más horribles, porque un día a mí me dio por meter a mi hijo en la cuna. Y mi hijo, ¿qué te digo? Mi hijo tenía un mesecito y yo dije, no, pues lo voy a acostar ahí para que se vaya acostumbrando. A veces siento que el error fue mío porque esa noche me sentía súper cansada y la cuna estaba al lado de nuestra cama. Cuando yo te lo juro que no sé cómo fue, o no sé si fue mi papá, porque mi papá ya no está conmigo, pero alguien me dijo, despiértese. Cuando yo desperté, fui a mirar, de una vez me levanté y miré hacia la cuna. Mi hijo no estaba en la cuna. Mi hijo estaba en la mitad de la cuna con todas las cobijas encima, como si alguien lo fuera a arrastrar a la mitad de la cuna. O sea, la cuna estaba súper bien tendida, las cobijas estaban bien cómodas. Y mi hijo estaba en la mitad de la cuna con todas las cobijas encima. No sé cómo, te lo juro que no sé cómo fue que cogí a mi hijo. Lo pasé a la cama, yo temblaba del miedo. Me acuerdo que esa noche mi hijo lloraba y lloraba. Teníamos una lámpara cerca a la cama y eso fue otra experiencia que me pasó. Fue porque mi hijo dormía 1 hora, 2 horas y volvía, se despertaba y lloraba atacado. Entonces me acuerdo que yo le estaba dando pecho y yo prendí la lámpara. Sí. Cuando lo que te comento, la puerta de mi pieza era de madera, se escuchaba que alguien rasgaba la puerta, la rasgaba, pero con una fuerza la rasgaba la puerta, la rasgaba, y me pasaba lo mismo. Yo despertaba al papá de mi hijo y no se despertaba. Después fue que yo dije, no le voy a poner atención, no le voy a poner cuidado, voy a ignorar. Después de que pasó eso, fue que escuché que alguien se rió
alguien como, pero fue raro porque fue una risa de una mujer, Sí. fue una voz así como de lamento, pero también como horrible, o sea, fue una risa horrible, te lo juro. Em, yo cogí a mi hijo, lo abracé fuerte y yo dije, sea lo que sea, que no nos moleste más. Pasó fue que después de eso, cogí, pues, apagué un momentico la lámpara cuando escuché que alguien caminaba en la pieza. Alguien estaba caminando en el cuarto. ¿Escuchaba usted los pasos? Caminó. Sí, se escuchaba, pero era como si arrastraran los pies. Es como cuando tú llegas y arrastras los pies así. Ok. Se escuchaba, y yo decía, pero, o sea, ¿cómo es posible? Me acuerdo que yo prendí la lámpara y me estaba cogiendo el sueño, comencé a cabecear. Cuando de un momento a otro fue que la lámpara se apagó. La lámpara, no sé, te lo juro, no sé cómo fue que se apagó, pero se apagó. Entonces yo dije, cuando yo vi que se apagó, yo brinqué y yo dije, de pronto es el bombillo que se aflojó, o de pronto fue que el enchufle no lo dejé bien conectado. Cuando me dio poco del bombillo, el bombillo se estaba flojito, pues yo no le di mayor importancia, yo volví y lo apreté. Yo dije, no, de pronto está molestando la lámpara. Cuando volví me acosté, yo dejé la lámpara porque me dio miedo, le dejé prendida. No pasaron más de 5 minutos cuando la lámpara volvió y se apagó. Moví el bombillo, moví el enchufle y no quiso prender. No quiso prender. Después fue que escuché como si alguien me llamara. Te lo juro que fue horrible porque alguien me llamó. Yo lo único que hacía era rogar, porque siempre que me asustaban yo rogaba que amaneciera rápido, no me importaba la hora que fuera, pero siempre me pasaba eso de 2 a 3 de la madrugada. Después fue que un día X, que no recuerdo muy bien, me dio por cambiar las cosas de cuarto, el cuarto del lugar. Sí. Me acuerdo que puse la cuna hacia la ventana y nuestra cama pegándola hacia la cuna la puse hacia el rincón. Entonces me acuerdo que esa noche yo saqué a mi hijo de la cuna porque, no sé, es algo que siento que de pronto fue un instinto que me dijo, no, esta noche no es durmiendo a tu hijo, sino sácalo. Me acuerdo que yo la acosté en la mitad de nosotros. Cuando me meto otro, te lo juro, eran las 3:30 de la mañana. Nos teníamos, no sé si has visto ese velo que le ponen a las cunas para que no entren los zancudos y eso. Sí. Pasó fue que esa noche vi a alguien dentro de la cuna y se lanzó contra el velo hacia mí, pero fue una mujer, te lo juro que fue una mujer, se lanzó y me miraba feo. Me acuerdo que esa noche no me podía mover, yo miraba a mi hijo y yo decía, no, a mi hijo se lo van a llevar. Lo único que se me pasaba por la cabeza, decía, a mi hijo se lo van a llevar, pero era una mujer espantosa, se lanzó, es como cuando tú te inclinas hacia el frente. Ajá. Así, horrible. Pasó que al día siguiente volví y le conté al papá de mi hijo. Él decía que no había visto nada, que a él no lo asustaban. Él creía que él de pronto llegó a dudar de usted, creía que de pronto usted estaba Sí, imaginando él me decía, cosas. Sí, él me decía como que, se le está imaginando, usted está tramada, porque pues de pequeña sí me pasaron ciertas cosas también. Y yo le decía, no, es en serio, mira que esto, lo otro. Y él me decía, no sé qué. ¿Ustedes no tenían ahí Entonces, ahí para el bebé, no tenían alguna camarita en el cuarto, algo que pudiera quedar registro de esto? No, mira que no, pero siempre sí tuve como ese de grabar, pero nunca lo grabé. Después pasó fue que una vez otra vez estábamos durmiendo y la cuna era de esas antiguas, de esas de madera, Sí. donde no esas cunas que ahorita hay, sino eran de esas de madera. Y la cuna estaba mirando hacia la puerta. Y esa noche, lo que te digo, siempre a la madrugada había un niño. No sé si era un niño, no sé si llamarle niño porque no sé, pero estaba ahí cogiéndose entre las parillas de la cuna y mirándonos hacia la cama. Estaba mirándonos como dormíamos. Oiga, Jenny, escuchando esta historia, o sea, usted parece escribiendo una película de terror. No le estoy dando mentirosa, al contrario, interesante todo esto que cuenta. Al final, ¿cómo logró usted limpiarse? ¿Se sigue afectando? ¿Qué pasó con su bebé? O sea, ¿cuál es la conclusión de todo esto que me ha contado? ¿La siguen atormentando? ¿Era esa casa? Sí. ¿Qué pasó al final? Es que imagínate que, para hacer un poquito el resumen, después de que pasó eso, a los días fue que no nos fuimos de esa casa, pero un tiempo, que te digo, pasó antes de un mes que nos fuéramos de esa casa, porque, que no nos fuimos de esa casa, pues el papá de mi hijo ya
yo somos separados. Cuando nos fuimos de esa casa fue que una vez nos veíamos con la hermana también de él y ella, bueno, yo no hablaba con pero entonces una pregunta, se fueron de la casa, pero entonces, más o menos ¿cuánto tiempo vivió usted esa situación paranormal en su casa, en esa casa? ¿Cuántos años? En esa casa porque he vivido en muchas casas y esa fue una de las experiencias que me dejó más asustada porque en esa casa, cuando yo me hablé con los nietos de la dueña de la casa, ellos me dijeron, es que en el primer piso todos los inquilinos que viven ahí dicen que los asusta. Pero bueno, la pregunta que quiero hacerle es, su marido, el papá del niño, nunca lo asustaron ni nunca sintió nada. Pues una vez sí me dejó asustada, fue porque él nunca, porque lo que te digo, él no cree en eso, pero una vez él me dijo yo le dije que me daba miedo quedarme porque esa noche había tenido también otra experiencia. Él me dijo, cruza los pies y cruza las manos. Me dijo, y cuando duerma haga eso. Me dijo, y no la van a asustar. Lo raro es que él nunca, se me hizo raro que él me fuera hecho ese comentario porque él me lo hizo a las 4 de la mañana antes de irse a trabajar. Él me dijo, duerme con los brazos cruzados y los pies cruzados. Y me dijo, cuando te despiertes, ya deja de cruzarlos, pero cada vez que vayas a dormir y sientas miedo, crúzalos. Pero es el momento que no me cuestiono por qué él me dijo eso, cuando él no me creía. No, pues ahí puede ser que uno puede ser que uno no crea, pero uno de pronto ha escuchado eso y se lo aconseja a la persona. Es como alguien aconseja a alguien decir, prenda una velita y ore por esa persona que falleció, y puede que uno no crea en eso, pero uno aconseja esto. Mi pregunta es, ¿a él nunca le pasó nada? Pues él a veces, como dijera, a veces no podía ni respirar, era como que como si lo estuvieran privando de la Por eso, me asustaba. ¿Usted sigue con él? No, nosotros lo que tiene mi hijo, hace 3 años nos separamos. ¿Y fue a causa de eso? No, pues cuando yo les conocí a él, siento que yo cometí un error, en el sentido en que una vez en la casa donde vivíamos, había una muchacha, no sé si estaba tragada él, no sé la verdad, pero yo le conté que en el apartamento donde nos vivíamos, porque vivíamos con mi mamá y eso, vivíamos todos ahí, nos asustaban. Entonces ella una vez me dijo, bueno, entre comillas, ella me dijo que era de la iglesia cristiana y yo no sé qué más cosas, y me dijo, le va a echar una cosa a la habitación de él. Me dijo, para que no los asusten. Pero mira que fue algo raro porque de un momento a otro él comenzó a alejarse de mí. Porque ella me acuerdo que ella entró al apartamento y me dijo, ¿en qué pieza duerme él? Y ella le roció como que dijera como un aceite, algo así, a las paredes de él. Y yo decía, pero ven, si yo le estoy diciendo que me asusta a mí, porque eso lo está haciendo en la pieza de él, en el cuarto de él. Y es algo que aún... O sea, ¿usted también relaciona de pronto su separación a causa de una brujería, puede ser? Pues no de una brujería, pero sí de algo similar, porque de un momento a otro él comenzó a cambiar. Se comenzó a alejar, o sea, había muchas cosas. Okay. Y ya peleamos mucho, la relación era muy... Jenny, le hago una pregunta, ya que fueron tantos años de experiencias paranormales, él nunca, digamos, él vio nada ni lo asustaron ni nada y él vivía con usted. ¿Usted alguna vez, y él duda, exacto, él no le creía sino dudaba de usted no, o sea, fue a un chequeo médico, trató de sacar pruebas con tecnología para mostrarle al que usted no estaba sufriendo de la cabeza? Porque es como lo primero que uno debe hacer, ¿no? Por más de que uno crea y diga que vio la bruja, que vio al duende, que vio un espanto, pues uno también hacerse un chequeo. ¿Usted alguna vez le dijo a él, venga, acompáñeme para que se dé cuenta que no es mi cabeza ni nada? Pero mira, Daniel, pues a veces sí, a veces no, porque a veces cuestiono también todo lo que me pasó, es porque la mamá de él, no es para hablar mal de la abuela de mi hijo, pero ella es bruja, por decirlo así. No, ella, por eso, pero hablemos, de su relación. O sea, si la pareja, si la pareja duda de uno, por todo lo que uno le cuenta, lo que uno ve, lo que uno está sintiendo, el fantasma, la bruja, pues uno le dice a la pareja, venga, acompáñeme al médico. No, claro, pero yo lo relaciono más. En el sentido, no, una vez fui, pero me hicieron sentir que yo estaba loca. Entonces yo decía, no. Pero entonces espere que este tema es interesante, Jenny, y no me va a juzgar mal. Señor. Las personas a veces ven cosas que no son ciertas y su cabeza le juega malas pasadas. Entonces por eso decía, con todo lo que usted vio y le sucedió, que su marido decía, aquí no pasa nada. Claro, usted fue a un chequeo médico y ¿cómo así que le dieron loca? ¿Salió algo alterado en un examen o alguna cosa? No, pues el médico donde yo fui, yo le comenté que en las noches me daba miedo, que me pasaban ciertas cosas y me decía era que de pronto en el mal día que había tenido
o cosas así, pero me hacía entender que me lo estaba imaginando. Ok, Entonces me decían que era que yo me lo imaginaba, que era que mi cabeza estaba jugando conmigo. pero ¿le hicieron algún chequeo médico en su cabeza No, alguna vez? solo era como, no, pero Nunca, sí me decían, no, nunca. solo como que, Ok, por eso. pues, No, sí. no, y está bien, claro, su cabeza puede jugarle mil cosas y usted va a creer que no, que lo que está viendo es cierto, pero puede que sea producto de la imaginación. Ojo con eso. No le estoy diciendo que esté loca, sino que muchas veces No, lo que uno cree que es real, pero puede que no sea real. sí, Ahora, mi sí, pregunta es, si el médico le dijo eso, su marido no veía nada, ¿no trató usted de, con la tecnología que existe hoy en día, grabar algún suceso paranormal de los tantos que le pasaban en su casa como para decirle a su marido, mira lo que pasa en esta casa? O sea, no, no es, porque si no, en serio, cualquier persona le puede decir a uno, qué vaina lo que le está pasando a mi mujer, está empezando a ver cosas, no duerme, se está imaginando, y ese tema es muy tenaz y eso hace que una relación se acabe. Eso hace que una relación se acabe, eso hace que pasen muchas cosas malas. Entonces uno trata de asegurarse que la persona le crea a uno con pruebas, de decir, ven, instalemos unas cámaras, algunas cosas en el cuarto del niño, porque nunca buscó obtener pruebas hasta para salvar su relación. por lo que te digo, Dani, lo que te estaba diciendo desde un principio, siento que había cosas que